Como es muy tarde, y todo el mundo ya está cansado y hemos empezado hoy a las 9 de la mañana y casi sin parar una cosa detrás de la otra, voy a ser muy breve, para clausurar un poco la jornada. En primer lugar, aunque se ha ido muy rápido porque tenía que ir a recoger los niños a la escuela, y mi compañera Iria Acuña es doctora en lingüística aplicada por esta universidad, es profesora de la UNED y le agradezco, ya que esto quedará grabado, cómo ha coordinado de bien la mesa redonda, cómo la ha cohesionado y ha conseguido que todos sacaran puntos de vista complementarios. De hecho, en el chat no paran de llegar mensajes de felicitación a todos los que habéis intervenido en la mesa redonda y quedarán grabados también para que los veáis. Son mensajes que nos llegan de América Latina, del resto de España, de Barcelona o incluso de Norteamérica, y que nos dicen pues cosas como muchas gracias por la jornada, enhorabuena por la mesa redonda, me encantó seguir esta primera jornada, etc. Pues nosotros también estamos, aunque están aquí online, los tenemos detrás, pero los tenemos presentes y os agradecemos que nos hayáis podido seguir, que esto quizás es una de las cosas positivas que nos ha llevado la pandemia, quizás ha venido para quedarse de alguna manera. Bueno, una de las palabras que ha salido más es la importancia de la interdisciplinaridad y también de esta necesidad de colaborar y de entendernos y de no presuponer cosas que ya no son actuales desde un colectivo y desde el otro y desde otros colectivos posibles. Esto nos hace ver que podemos continuar con el HealthCom, que tiene sentido el espíritu con el que nació el primer HealthCom, y que hoy que hemos hecho el tercero, después de unos cuantos años, pues pensamos que hemos crecido. Y hemos crecido y nos toca hacer un cambio, pensamos. Y entonces con la directora del instituto hemos pensado que el cambio que os proponemos no es que matemos al HealthCom, pero lo transformaremos seguramente en el año 2025. Tenemos la ilusión de hacer no un solo día, sino de hacer un congreso internacional con este tema, de comunicación, lenguaje, terminología y salud. Y entonces en este congreso cabrán más voces interdisciplinarias, porque ahora cuando mi compañera hablaba desde el punto de vista de la enfermería y de las cuestiones que se están haciendo de dramatización, yo decía, es que claro que sí, es que esta mesa se nos ha quedado corta, es que aquí habría más voces y entonces necesitamos más días. Y en esto estamos ya hablando con la Facultad de Medicina. Hoy por la mañana estaba la jefe de estudios de la Facultad de Medicina de la Universidad Pompeu Fabra, y hemos hablado también con el decano y estamos en vías para que hagamos un congreso internacional desde puntos de vista distintos y también organizado por departamentos distintos, y así tendremos ya cuando lo creemos la posibilidad de hacerlo mucho más plural. Entonces, con esta idea de que en el 2025 nos volvemos a reencontrar en Barcelona, en este campus, y hablando y reflexionando sobre temas que nos importan en relación a cómo nos comunicamos, cómo nos debemos explicar, entender, cohesionar alrededor de los temas de salud en distintos escenarios, pues nos encontramos dentro de unos años. Antes de terminar, solamente déjeme que haga unas breves palabras de reconocimiento a los que, no sé si te tiene que decir asistentes, que es lo que utilizaba mi decana,
a los colaboradores, a los estudiantes de traducción e interpretación que han estado aquí y han estado detrás, a Anaís, a Santi, Alba, Sergi, Gala, Nerea, Ángela, Mónica, Nil, Laia, Isabela, Leo, pero también a los colaboradores un poco, a los estudiantes un poco mayores, a los que colaboran en nuestro Instituto de Lingüística Aplicada haciendo tesis, Pedro, Mariona, Miguel, Zebín, Samsul, Ludovic, no sé si me olvido de alguien, pero del que no me quiero olvidar para nada es de Jorge Porras, que ha sido el colaborador, así, en la columna vertebral, que sin él muchas cosas no hubieran sido posibles. Y entonces a todos y especialmente a Jorge os pido que les hagamos un aplauso. Bueno, y con esto creo que podemos clausurar. Estamos contentos y contentas de poder cerrar esta sesión. Les decimos que todos los materiales expuestos oralmente los hemos grabado y tenemos los permisos para poderlos reproducir y para poderlos escuchar con más calma. Algunos no han podido asistir a todas las sesiones y estaban también muy interesados. Los vamos a colgar en el portal Eulamed que esta mañana Mercè Lorente nos ha enseñado. Bueno, pues muchísimas gracias y a descansar o a tomarse una cerveza o lo que sea.